Hechos capítulo número 2, versículo número 42. Y es muy especial lo que nosotros estamos viendo a través de todas estas semanas. Y es tan especial porque vemos cómo Dios nos va llevando paso a paso, pero cómo Dios en ese paso a paso va ensanchando nuestro corazón y va obrando para traernos luz en aquello en lo que nosotros necesitamos perseverar. Porque hemos hablado de que pronto estará de regreso nuevamente el Señor, su venida está a las puertas y que la Escritura dice: gocémonos y alegrémonos porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, ¿cierto? Y nosotros somos la esposa que Dios está preparando para irnos con Él, porque no olvidemos que nuestra vida se originó en Cristo, que de Cristo salimos, que en Cristo estamos y hacia Cristo nos dirigimos. Hacia allá vamos con toda nuestra vida y ese es el regalo maravilloso. Todo lo que nosotros somos o hacemos se origina en Cristo, se establece en Cristo y se dirige hacia Cristo. Por eso nuestra vida es absolutamente cristocéntrica, gira en torno a todo lo que Él es. ¿Y qué debemos hacer hasta que Él venga? Perseverar. De manera que no depende de nuestro estado de ánimo, sino depende de su palabra. Nuestro estado de ánimo cambia, nuestras circunstancias cambian, nuestras emociones cambian, pero su palabra permanece para siempre. Su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos, de manera que Dios no nos llamó a confiar en cómo nos sentimos, sino nos llamó a confiar en sus promesas, que son eternas, que son para siempre, que son en Jesucristo nuestro Salvador, que en Él son sí y son amén, que lo que Dios ha prometido, Dios lo va a establecer en cada una de nuestras vidas y nos está enseñando y nos está afirmando para que nosotros seamos un pueblo que por la fe abracemos todo lo que Dios nos ha provisto. Hechos capítulo número 2, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿cierto? Y que aquello que se inició con la iglesia, sí, cuando vino el día de Pentecostés, el Señor sigue obrando en esas mismas áreas hasta que Él, ¿qué? Acá está, que Él regrese. No olvidemos que el Evangelio para los perdidos es para los perdidos, para que alcancen salvación, pero para los salvos para que alcancemos madurez, para que crezcamos en el entendimiento de aquello que nos ha sido, ¿qué? Concedido, porque hemos recibido muchas cosas, pero tal vez no entendemos muchas veces lo que Dios nos ha provisto. En estos días leí una historia que me pareció bien particular y se llamaba la historia del preso más triste, o el preso más triste de la historia, ¿sí? Y me llamó la atención cuando escuché ese titulito. Era una historia muy cortica, ¿sí? Era de una persona que ha sido acusada de un asunto grave y por esa causa había sido metida en una cárcel. Estaba en una celda, pero después de que le hicieron juicio a esa persona, después de todo lo que hicieron, el edicto que salió es que ella salía inocente y era libre. Pero la costumbre que tenían en el lugar donde estaba puesto este preso era que cuando se daba el dictamen de libertad, lo que hacían era anunciarle por la reja al preso que quedaba libre y dejarle la puerta sin seguro. De manera que lo que tenía que hacer el preso era aceptar lo que le habían dicho, pararse y salir por la puerta que estaba, ¿qué? Abierta. El asunto es que pasaron muchos años y el preso, sobre el que se había dado el edicto de que era libre y al que se le había dejado la puerta abierta, siguió viviendo dentro de la ¿qué? Dentro de la misma celda. Y muchas veces pareciera la historia nuestra, porque muchas veces no entendemos lo que Dios ha hecho, y cuando no hemos ido entendiendo lo que Dios ha hecho, aunque Dios nos ha dado libertad, muchas veces seguimos viviendo como cautivos. Por eso el conocimiento, ¿cierto?, va trayendo libertad, ¿cierto? Pero el conocimiento de Dios, el conocimiento que nos revela quién es Dios. No olvidemos que la vida del hombre es restaurada cuando la imagen de Dios es restaurada en el corazón humano.
Cuando Dios va derribando todas esas imágenes erróneas que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón, que nosotros no necesitamos imaginarnos a Dios, que lo que necesitamos es conocer a Dios como Dios se ha revelado a través de su palabra, como Dios se ha dado a conocer. Es lo que necesitamos todos los días. Dios no es el fruto de la imaginación del hombre. Dios es el creador del universo que vive desde la eternidad y hasta la eternidad. Y que necesitamos que conocerlo. De manera que fuimos llamados a perseverar en estas cosas. Y perseverar en la doctrina de los apóstoles es perseverar en el evangelio. ¿Cierto? El evangelio, las buenas nuevas, la noticia que vino a cambiar la historia de la eternidad de un ser humano, ¿sí? Y que no podemos obviar que cuando hablamos del evangelio tenemos que hablar de tres cosas muy especiales. Tenemos que hablar de salvación, tenemos que hablar de discipulado y tenemos que hablar de Maranata. Jesucristo viene, el Señor regresa, porque las tres cosas tienen que ver con salvación, tienen que ver con el pasado, tienen que ver con el presente y tienen que ver con el futuro, ¿cierto? La salvación tiene que ver con lo que Él ya hizo, ¿dónde? En la cruz del Calvario, con el pago que Él ya hizo allí en la cruz del Calvario, con el pasado. Él nos rescató, Él nos perdonó, Él nos reconcilió. Y sabe que muchas veces nos sentimos muy mal para acercarnos a Dios, porque muchas veces no tenemos claro que Él nos reconcilió, ¿cierto? Mis amados, cuando un ser humano peca, ¿cuál es el único lugar donde se soluciona su pecado? En la presencia de Dios, ¿sí o no? Pero como a veces no entendemos el acceso que se nos dio por la sangre de Jesucristo, pecamos y al último que queremos es ir ¿a quién? Al Señor, y queremos seguir cargando el peso de ese pecado, el peso de esa situación dentro de nuestro corazón y nuestra vida se va haciendo pesada. Mis amados, tenemos libre acceso por la sangre de Jesucristo. Ahí no dice libertad para pecar, pero sí tenemos libertad cuando nos equivocamos, cuando erramos en el camino, cuando fallamos, de correr a los brazos de Dios y encontrar la ayuda de Dios, su limpieza. Si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. De manera que cuando hablamos de salvación hablamos de lo que Dios ya hizo, no de lo que nosotros hacemos por Dios, sino de lo que Dios hizo en favor nuestro. Y es lo que necesitamos conocer todos los días y aferrarnos a ellos por medio de la fe que Dios nos ha provisto, porque es un don de Dios que recibimos por esa gracia maravillosa del Señor. Lo que Él hizo en el pasado, nos rescató, nos reconcilió, nos perdonó. El discipulado tiene que ver con el presente. Dios está transformando nuestras vidas y las está transformando a la gloriosa imagen de Jesucristo, de manera que todas las circunstancias que tú y yo vivimos, buenas, regulares o difíciles, están dispuestas por Dios o están diseñadas por Dios para tratar con mi corazón, para librarme de mí mismo y para que cada día la imagen de Cristo sea establecida en cada uno de nosotros. El deseo de Dios es que todos nosotros no nos parezcamos a nadie más que a Cristo y que seamos un reflejo de lo que Cristo ¿qué? De lo que Cristo es. Me da pena desilusionar a los papás que anhelan que sus hijos se parezcan a usted. Bueno, con que se parezcan físicamente es suficiente. De ahí para adelante, lo que necesitamos es el carácter ¿de quién? El carácter de Cristo dentro de nuestro corazón. Y Maranata, que caminamos esperando lo que viene. Que aunque en este tiempo pueden haber aflicciones, la gloria que en nosotros ha de manifestarse no es comparable con las cosas que nosotros podemos vivir. Y que aunque aquí hayan cosas difíciles, sabemos que nos espera, que esto no es para siempre, que todas las luchas de esta tierra terminarán y que estaremos delante del Señor, donde nada nos impedirá ¿qué? Adorarle, alabarle, glorificarle de una manera muy especial, y que estos últimos tiempos empezaron con el día de Pentecostés, cuando Dios estaba trayendo el cumplimiento de Joel, donde en Joel no solamente Dios dijo que derramaría su espíritu, sino donde Dios habla que traería la lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿cierto? Y como veíamos la semana anterior, la lluvia temprana vino ¿dónde? El día de Pentecostés. No olvidemos que la lluvia temprana en el movimiento agrícola venía cuando después del verano la tierra estaba reseca y la
el agua venía o la lluvia venía para ablandar la tierra, ¿sí? Para que la semilla que pusieran en ella germinara y empezara ¿qué? A crecer. O sea, la primera lluvia venía a preparar la tierra y hacer germinar y producir la semilla en ella. Pero la lluvia tardía era la que hacía madurar el fruto y preparaba todo para recoger la cosecha. Y Dios ha prometido que vendría la lluvia temprana, que ya vino, pero nosotros estamos a puertas de la lluvia ¿qué? De la lluvia tardía, mis amados. Aunque afuera está creciendo la maldad, nosotros estamos a puertas de un derramamiento sobrenatural del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Una llenura que la iglesia no ha visto, ¿cierto? Pero esto no va a ser para mostrárselo al mundo, sino va a ser para que nuestras vidas se muestren a Dios. No va a ser algo para convertirlo en un espectáculo, no va a ser algo para mostrarle a todo el mundo, va a ser algo para que nuestras vidas puedan estar delante de su presencia, absolutamente expuestas delante del Dios ¿qué? Delante del Dios vivo y hermoso. Y que mientras nosotros estamos esperando su regreso, no solamente necesitamos perseverar, que es seguir adelante, que es seguir creciendo, que es seguir avanzando, sino que en este avanzar nosotros necesitamos llevar ¿qué? Fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, ¿cierto? Y que el fruto no se trata de lo que hacemos, el fruto se trata de cómo va floreciendo el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en todo lo que vamos cada día ejerciendo nuestro caminar, ¿cierto? Cada día más y más como Él es. Entonces no es una vida de misticismos, sino una vida donde el deseo es agradar a ¿quién? Donde el deseo es agradar a Dios, donde hay muchas cosas que no hacemos, no por ser místicos, hay muchas cosas que no hacemos porque queremos agradar a ¿quién? Agradar a Dios, ¿cierto? Porque el deseo es poder exaltar a Dios de una manera muy especial. Entonces es importante entender que Dios de una manera especial es generoso con todo el mundo. Dios hace llover sobre buenos y malos, ¿sí o no? Cuando hay mucha cosecha en la nación, ¿cuántos son beneficiados de las cosechas? Todos, creyentes y no ¿qué? Y no creyentes. Cuando hay prosperidad económica en la nación, ¿cuántos son beneficiados? Todos, ¿cierto? De manera que mire lo hermoso, Dios nos hace bien ¿a quién? A todos. Pero cuando Dios envió a su Hijo, nos está conduciendo a un bien mayor que necesitan nuestras vidas. Porque no olvidemos, lo que hace falta no son más cosas en tu vida. Si Dios las añade, gloria a Dios. Amén. Y siempre dejo claro, nosotros no estamos en oposición a que Dios bendiga a alguien. Si Dios le da muchísimo y lo hace tan riquísimo como Abraham, amén. Dios dispone, ¿cierto? Pero, ¿qué necesitamos nosotros tener claros? Que eso nos llena el corazón. Que eso nos llena el corazón. Siempre digo, el que no tiene trabajo se está quejando porque no tiene, y el que tiene trabajo se está quejando del trabajo que tiene. Entonces el problema no es no tener trabajo, o el problema no es tener trabajo. El problema está ¿dónde? En el corazón. He visto gente sin trabajo feliz y he visto gente feliz en su trabajo. Porque es don de Dios que el hombre trabaje y disfrute del fruto de su trabajo. Cuando el hombre goza de la presencia de Dios, pues disfruta de todo lo que hace. Todo lo que hace termina siendo una bendición, termina siendo un regalo, porque termina haciéndolo para el Señor. Cuando tú dejas de mirar el sueldo y empiezas a mirar a Dios, mi amado, te vas a convertir en el mejor empleado. ¿Sí o no? Porque el sueldo desmotiva. Ah, mi amado, pero Dios inspira. Dios inspira a que siempre demos lo mejor, a que siempre entreguemos lo mejor, porque nuestra recompensa siempre vendrá de manos de ¿quién? Siempre vendrá de manos de Él. De manera que no olvidemos, y quiero recalcar esto que lo he repetido cada semana, el evangelio no es para la prosperidad terrenal del hombre, no es para que el hombre tenga renombre, no es para que el hombre pueda cumplir sus sueños, no es para que el hombre se haga Dios, declare y reciba. Para eso no es el evangelio, no es para que el hombre alcance altas posiciones terrenales, no es para que el hombre tenga muchas posesiones a su nombre. Amados, el evangelio es para que el hombre viva una relación de comunión con Dios, ¿cierto?
El evangelio no es que Dios resuelva mis problemas. Dios tiene cuidado, mis amados. Yo sé que aquí cada uno tiene un cúmulo de milagros y cosas maravillosas que Dios ha hecho en su vida. Y si cada uno pasara aquí a contar las cosas maravillosas que Dios ha hecho, todo este día no nos alcanzaría para que cada uno hablara de las maravillas que Dios ¿qué? Ha hecho en su vida y ha manifestado sobre su corazón. De manera que, mis amados, no se centra en los problemas, no dejarán de ser. La Escritura dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. La salvación no es que Dios resuelva mis problemas, por favor escuche esto. Salvación es que Dios me libró de su justa ira, ¿cierto? ¿Qué era lo que nosotros deberíamos de recibir por causa del pecado? La justa ira de Dios. Salvación es que Dios ha quitado la enemistad que había en mi corazón hacia Él, ¿cierto? Nosotros nos habíamos convertido en enemigos de Dios, por eso no había en nosotros el más mínimo deseo de buscar a Dios. Que ya haya un deseo en mí de buscar a Dios, es porque Dios lo ha plantado. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Salvación es que Dios me ha librado de una vana manera de vivir. Lo veíamos la semana pasada en la vida de un hombre como ¿quién? Como Salomón, que finalmente cuando se puso a buscar qué provecho le daban todas las cosas de la tierra, lo único que encontró era trabajo, dolor y ¿qué? Y tristeza, ¿cierto? Porque cuando nosotros hacemos todas las cosas sin Dios en nuestro corazón, todas las cosas se vuelven sin sentido, por sencillas que sea. Todo se vuelve rutinario, ¿sí? A mí me maravilla lo que pasó con Josué y Caleb. Josué y Caleb, dos hombres en los que dice la Escritura que había un espíritu diferente para venir en pos de Dios. A Josué y Caleb les correspondió quedarse 40 años en el desierto por causa de la incredulidad de 2 millones. 2 millones que quisieron devolverse cuando vinieron aquellos 10 espías y desanimaron al pueblo y le dijeron, sí, todo lo que hay allá es lo que Dios prometió, pero mejor devolvámonos en el camino. Ellos le rogaron, creámosle a Dios, si Dios ha prometido, Dios nos entregará esa tierra en nuestras manos, pero la gente estaba movida en su corazón con otras cosas y querían apedrearlos, y por causa de eso el Señor dio un designio: por cada día que se demoraron recorriendo y reconociendo la tierra prometida, se quedarán 1 año, y se quedaron 40 años en el desierto, ¿sí? Pero mire lo hermoso, cuando alguien disfruta de la presencia de Dios, hasta el desierto es un regalo de Dios, porque usted no ve en esos 40 años cada ratico a Josué quejándose y diciendo, por culpa de todos ustedes me tocó 40 años en el desierto, por culpa de todos ustedes. No, 40 años donde dice que Josué estaba a la puerta del tabernáculo, 40 años donde esperaron con esperanza, donde el desierto para ellos, ¿cierto?, cuando estaban contemplando a Dios se volvió algo especial, mientras para otros se levantaron una mañana y dijeron, qué jartera, otra vez maná, sin trabajar, sin hacer nada, sin esforzarme en nada, y que todos los días Dios me tienda la comida, qué jartera, otra vez maná, ¿cierto? Otra vez la misma nube cuando yo quería que hiciera calor, otra vez la misma columna de fuego cuando yo quería que hiciera frío, porque así somos nosotros, ¿cierto? Cuando hace calor queremos que haga frío, y cuando hace frío queremos que haga calor, y manifestamos el permanente descontento que tenemos dentro de nuestro corazón, ¿cierto? Pero mientras tanto allá bajo esa nube había un Josué y un Caleb que decían, bendita esta nube, bendito este calorcito, bendito este maná, bendita esta agua que brota roca, ¿cierto? Que esta roca que brota agua para saciar nuestra sed. Qué hermoso cómo se vive la vida cuando estamos contemplando al Señor. Todos tenemos situaciones difíciles, tranquilo. Si cada uno abre el corazón en las situaciones difíciles, aquí terminaríamos llorando y terminaríamos lamentándonos, ¿sí o no? Pero como en todas esas situaciones difíciles el que tiene la respuesta es Dios, entonces hemos sido llamados para deleitarnos ¿en quién? En Él. De manera que Dios me ha librado de una vana manera de vivir. Salvación es que Dios me salvó de mí mismo. Alguien le preguntaron, escuchaba de alguien que compartió esto, ¿qué es la salvación? Defínanos la salvación. Y él buscó y la compartió en una cita, Mateo 16:24, si me acompaña allí.
antes de que entremos a lo que quiero dejar hoy en sus corazones, que Dios me ha regalado para compartir. Dice Mateo 16:24, salvación es que Dios me ha librado ¿de quién? ¿Usted sabe cuál es el peor enemigo del evangelio? Mírese al espejo. El peor enemigo del evangelio no se llama Satanás. El peor enemigo del evangelio soy yo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, porque el que más peros tiene para entregarse a buscarme eres tú. Si no te niegas a eso, no me vas a seguir. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y ¿qué? Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? De manera que el evangelio significa cruz, significa para los de antes, en la antigüedad, para una persona el asunto de tomar la cruz significaba muerte, significaba negarse a ir unido a lo que le hacía daño, ¿cierto? De manera que negarse a sí mismo y tomar la cruz es negarme a vivir conforme mi parecer, ¿sí? A vivir unido a mi orgullo, a mi forma de pensar, para que todo lo que se establezca en mí sea la voluntad de Dios. Salvación es que Dios me libró ¿de quién? Que Dios me libró de mí mismo, ¿cierto? Que muchas cosas que desvirtúan el evangelio, porque muchas veces se le dice a la gente que lo que Dios quiere de una manera especial, tal vez para ello es que Dios tiene para ti un carro 0 kilómetros, es que Dios tiene para ti un mejor sueldo, es que Dios tiene para ti una casa más bonita, es que Dios tiene para ti un reconocimiento en el trabajo, y no se trata de eso el evangelio, en ninguna manera. Se trata de que Dios, de una manera especial, envió a su Hijo para librarnos del infierno, y el infierno es de una eterna separación de Él, y para eso la mayor obra la tenía que hacer en nosotros, librándonos de nosotros mismos. El evangelio es que Dios me salvó de mí mismo, es que Él mate mi carne, mi vieja naturaleza que no puede ni quiere hacer la voluntad de Dios. Salvación es que Él me libró de mi rebelión, de mi iniquidad, de mi pecado, de mi corazón perverso, ¿cierto? Siempre pensamos en lo que pasaba afuera y pocas veces pensábamos en realmente quién éramos. ¿Quién? Nosotros. Pero bendita misericordia que ha alumbrado nuestros corazones para estar tan maravillados de Dios en cada una de nuestras vidas, para estar tan maravillados con Dios en cada uno de nuestros corazones. Y una fecha como hoy, que es un testimonio mundial, ¿cierto? La Navidad, ¿cierto? Un recordatorio para el mundo entero de que el Salvador vino ¿a quién? De que el Salvador vino al mundo. Y cuando hablamos de salvación, este recordatorio no puede pasar inadvertido, porque se ha perdido el significado, ¿cierto? Y no se trata de la fecha. Tenemos claro que Jesús no nació en diciembre. No se trata de encerrarnos si se ponen o no se ponen luces, si se hace o no se hace comida, si se dan o no se dan regalos. No se trata ni de regalos, no se trata de viandas, no se trata de las luces artificiales, no se trata de la fecha, se trata del significado. ¿De qué significa que Él se haya manifestado en medio de quién? En medio de nosotros, para que no terminemos siendo, ¿cierto?, lo que el Señor evidencia en una iglesia en Apocalipsis, la iglesia, ¿cierto?, que dejó afuera a Jesús. Porque hay una iglesia a la que el Señor le dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y no es al mundo, es a una iglesia. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. ¿Y él con quién? Y Él conmigo, ¿cierto? El invitado de honor a esta reunión es ¿quién? Es Jesucristo, ¿sí o no? Vinimos aquí y no olvidemos, si nos sentamos a la mesa,
nos sentamos a la mesa, cuando nos sentamos a la mesa con Jesús es para comer de Él y para beber de Él. Él es la verdadera comida, Él es la verdadera bebida, Él es el alimento que no me dejará tener hambre jamás y la bebida que saciará mi sed para siempre, que saciará mi corazón. Pero no podemos pasar por alto esto porque, mis amados, no hay sino un solo camino para la salvación. Hechos capítulo 4, verso 12, y no lo pierda de vista. Hay un solo camino para la salvación y fuera de él no lo hay. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amados, sin Cristo es imposible que haya salvación. Solamente en Cristo puede haber esta realidad. Y vayan entonces conmigo a primera de Juan, capítulo número 4, versículo número 2. Porque en esto nosotros necesitamos entender qué es lo que significa que Él haya venido a este mundo. ¿Quién es el que vino a este mundo? ¿Cierto? Porque es bien particular, ¿cierto?, que la Navidad, como la ha ido inclinando el comercio, como la ha ido inclinando los afanes y los deseos del corazón humano, fue dejando poco a poco afuera el verdadero significado de esa visitación tan gloriosa que es que Jesucristo, el Dios de los cielos, se haya hecho hombre y se haya manifestado en medio de quién. Y se haya manifestado en medio de nosotros. Mis amados, vea, después de que miremos algunas cosas hoy en la palabra, lo último que usted va a pensar es si estrena o no estrena, si tiene o no tiene para un regalo, si se puede comer o no una vianda, mis amados. Si Dios se la da, disfrútela. Si Dios se la da, disfrútala mirando a Jesús, agradeciendo, ¿sí o no? Porque ese vestido que usted estrena se volverá viejo en tal vez unos pocos días, ¿cierto? Hace unos días tenía una camiseta muy bonita y como a la segunda lavada se echó a la lavadora y eso se le volvió rojo todo esto por aquí, se le volvió rojo todo esto por aquí y me parecía tan bonita y después yo decía, bien particular que esa camiseta que me gustó tanto, con 2 lavadas se destiñó, ¿cierto? Se descolorizó. Pero mire lo más hermoso de esto, Él vino para quitar las vestiduras viles y poner vestiduras santas que son eternamente y para siempre, ¿cierto? Vestiduras que no se van a desgastar con el tiempo, sino que entre más hay luz de Él, más gloriosas van a ser esas vestiduras porque nos van a reflejar quién es Él en todo nuestro ¿qué? En todo nuestro caminar. Primera de Juan 4:2, y es importante esto, dice la Escritura: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, ¿cierto? Y eso que parece tan simple, no es tan simple. Y eso que parece tan sencillo, todo aquel que confiese que Jesús ha venido en carne es, dice ahí la palabra, es de Dios. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. Parece una verdad obvia, parece algo muy claro, y sin embargo no podemos pasar por alto que esto que parece tan simple, o una simple confesión, mis amados, sin una revelación no vamos a entender la profundidad y la grandeza de esa gloriosa manifestación de Dios. Porque ¿cuántos pueden decir en el mundo que Cristo vino en carne? ¿Cierto? Pero ¿qué ha producido eso en sus corazones? ¿Cierto? Por eso necesitamos una revelación, porque la revelación va a producir transformación. ¿En quién? En nuestro corazón y en nuestras vidas. Porque aún de una manera muy tremenda podemos ver que hoy no solamente para el mundo, sino en muchos lugares aún Jesucristo es uno más en el camino,
¿cierto? Uno más en el camino. Para los mismos judíos, ¿cierto? Es un hombre más que apareció en cierta época de la historia, ¿cierto? Para otros es un profeta que hace parte de una lista y está en determinado ¿qué? En determinado puesto. Pero para nosotros no puede ser ¿qué? No puede ser así. Por eso vayamos entonces a Juan y nos vamos ya a quedar ahí en Juan, capítulo número 1, en el versículo número 1, ¿cierto? Juan en el capítulo número 1, en el versículo número 1. Juan, de una manera especial, trae una luz maravillosa acerca de Jesucristo. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, ¿cierto? Y empieza de una manera muy especial Juan, que empieza diferente a todos los demás al exponer el Evangelio. Mateo y Lucas hablan de la genealogía para decir cómo Jesús es el descendiente de Abraham, es el descendiente de ¿quién? De David, ¿cierto? Pero Juan no toma genealogía de hombre para poder indicar que Jesús no es un hombre más. Jesús es el Dios de los cielos que se ha manifestado sobre la faz de ¿qué? Sobre la faz de la tierra. Y Juan 1:14, unos versículos adelante. El verbo que hizo todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue ¿qué? Hecho. Y ahora en el 1:14 dice de una manera muy especial, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Voy a leérselo en otras dos versiones que se hace más claro. La Nueva Traducción del Viviente dice, verbo también es palabra. En el original se utiliza la palabra logos, ¿sí? Logos, porque ahora la vamos a utilizar mucho en lo que vamos a mirar. Entonces dice la Nueva Traducción del Viviente, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Y en la Biblia del lenguaje textual dice, y el logos, ¿qué significa logos? Palabra. Y el logos se hizo carne y tabernaculizó, ¿cierto? Hizo su lugar de habitación entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿cierto? Porque como hoy en día se celebra la Navidad, es en torno a muchas cosas y no en torno a ese glorioso mensaje de que el verbo, el logos, la palabra viva se hizo ¿qué? Carne y se manifestó en medio de ¿quién? Y se manifestó en medio de nosotros. ¿Sí? Nada más miremos nosotros. A nosotros muchas veces nos ha cogido el mismo afán del mundo. ¿Sí? Aún en medio de las fiestas de fin de año. ¿Sí o no? ¿Cuál es el afán del mundo? ¿Tener comunión con Dios un día como hoy? ¿Sí o no? ¿Cuál es su afán? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Otros, ¿qué beberemos? ¿Qué bailaremos? Bueno, ese tipo de qué, ese tipo de cosas, ¿sí o no? Entonces, muchas veces nosotros decimos, yo soy cristiano, no bailo. Yo soy cristiano, no tomo, pero sí estreno y como. ¿Sí o no? Entonces muchas veces estoy pensando en todo, menos realmente en qué significa lo que hoy nos recuerda que el Salvador vino al mundo y se hizo ¿qué? Y se hizo carne y se manifestó en medio de nosotros. De manera que vamos a ver aquí tres cosas importantes, ¿sí? Hay tres palabras ahí, verbo, ¿sí o no? Se hizo carne y vimos su gloria. Y son las que quiero que detallemos en esta mañana porque vamos a ver cosas aquí muy hermosas.
verbo o logos, que es la palabra que vamos a usar mucho en esta mañana, se hizo carne, porque nos habla de la manifestación de Jesucristo viniendo a este mundo, y vimos ¿qué? Y vimos su gloria, ¿sí? Porque muchas veces estamos más centrados en un día como hoy en lo que no se debe de hacer o en lo que se debe hacer que en entender el verdadero significado de este acontecimiento tan extraordinario y tan maravilloso. ¿Para quién? Para nuestras vidas. Lo artificial de la Navidad, lo que el hombre ha traído, lo artificial, ha opacado en el corazón humano la realidad de este acontecimiento tan glorioso, como la más extraordinaria de las noticias que ha llegado sobre la faz de la tierra. El verbo se hizo ¿qué? Carne. Miremos lo primero, el verbo, ¿cierto? Vamos a utilizar la palabra ¿qué? Logos, que es la que se utiliza en el original. Y es muy hermoso porque para nosotros, para los judíos, la palabra logos tenía un significado muy diferente al que tiene para nosotros. Porque nosotros, cuando hablamos de la palabra, hablamos simplemente de algo que sale en un sonido y de algo que tiene una ¿qué? Una información, ¿sí o no? Pero para ellos, la palabra tiene una personificación. La palabra no es simplemente un sonido, la palabra no simplemente son cosas que se dicen, la palabra es una persona, ¿cierto? Una de las cosas que encontré y me llamó mucho la atención, los judíos, ¿cierto? Todavía ellos no utilizan el nombre de Dios, ¿sí? Por causa del mandamiento de no tomarás su santo nombre en vano, entonces ellos no utilizan el nombre de Dios. De manera que ellos utilizan otras expresiones cuando se refieren a Dios. Una de ellas es, por ejemplo, Hachén, que significa el nombre. Hay otros que se refieren a Dios como Adonai, que significa el Señor. Pero una de las expresiones que ellos también utilizan para referirse a Dios es el Logos, ¿cierto? Entonces, para no usar el nombre de Dios, ellos se refieren a Dios como el Logos, ¿cierto? O sea, ellos no ven la palabra como algo que se dice, sino ellos ven la palabra como una persona, ¿cierto? Y es como lo narra de una manera muy especial Juan. Por eso Juan dice, en el principio era el verbo, ¿cierto? Y se refiere al verbo como una persona. Cuando uno va y mira la sabiduría expresada en Proverbios, uno ve que allá es personificada, ¿cierto? Como en el principio la sabiduría estaba con Dios. Y de una manera especial nos deja ver entonces que cuando se habla del verbo, del logos, no se está hablando de lo que se dice, se está hablando de lo que es Dios como qué, como persona. Hebreos 11:3 dice la escritura. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no ¿qué? De lo que no se veía, ¿sí? Entonces, empezamos a ver aquí de una manera muy especial que ellos entienden que la palabra no es simplemente una orden, la palabra es alguien que estaba ¿qué? Haciendo y obrando. Cuando nosotros entendemos la relación que hace Juan de Génesis 1 con Juan 1, donde dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después en Juan 1 dice, y todo lo que fue hecho, ¿qué fue lo que fue hecho? Los cielos y la tierra. Y después dice, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue ¿qué? Fue hecho. De manera que nos deja ver el obrar de ese verbo que es una persona, la gloriosa persona del Señor, ¿qué? Del Señor Jesucristo. La escritura dice en Hebreos 1:1, y estamos mirando varias citas porque tal vez para muchos todo esto ya lo sepan, pero para otros es necesario afirmar quién es Dios o quién es Jesús en nuestro corazón. Dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de quién, y por quien asimismo hizo el qué, el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, mire lo hermoso de familiarizarnos con todo esto, porque cuando Dios se va dando a conocer, Dios se va dando a conocer de muchas formas y de muchas maneras, pero hay dos particulares que Dios ha dejado en su palabra. Nosotros podemos conocer a Dios a través de lo que Dios ha hecho, y podemos conocer a Dios a través de lo que Dios ha dicho, a través de lo que ha hecho y a través de lo que ha dicho. En Romanos dice la palabra de Dios que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación y son entendidas, o sea, esos aspectos de Dios se hacen visibles por todo lo que Dios ha creado, o sea, lo que Dios ha hecho hace visible quién es Dios y nos da a conocer quién es Dios, el Dios eterno. El universo, el hombre no tiene la capacidad de definir cuánto es su tamaño, ¿cierto? Y el universo es tan extenso que hay una medida que no es de tiempo sino de distancia, ¿cierto? Y es la velocidad de la luz. ¿La ha escuchado? ¿Alguno sabe cuánto equivale la velocidad de la luz? ¿Sí? La velocidad de la luz equivale a aproximadamente a 300 millones de kilómetros por segundo. Eso es lo que recorre la velocidad de la luz en un segundo. 300 millones de kilómetros. Aparece como 299, bueno, unos numeritos ahí, lo aproximé. 300 millones por segundo. Y no sé si ha escuchado que descubrieron y dicen cuando miran por los telescopios que encontraron el planeta no sé qué, que pareciera que es como similar a la Tierra, y que para llegar a ese planeta más o menos se gastan unos 5 millones de años luz para llegar allá. Y si un segundo son 300 millones de kilómetros, ¿a cuánta distancia está eso? ¿Sí o no? Y el Verbo no le costó nada extender todo eso. Extender todo eso. Por eso lo personifica de una manera especial. Ese que extendió el universo es el que se hizo ¿qué? El que se hizo carne. No era un hombre común y corriente, ¿sí o no? ¿Por qué perdemos la esencia de la adoración frente a Dios? Y en un tiempo como este, ¿por qué se pierde la esencia de realmente estar como en esa unión con el Señor y poder tener más luz de quién es? Porque perdemos la perspectiva de quién es el que se manifestó sobre quién, sobre la faz de la tierra. Dios se revela a través de lo que hace, ¿sí o no? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación. Pero Dios también se revela a través de lo que dice, ¿cierto? Él se ha dado a conocer a través de quién, de su palabra. Él los dijo a los de su época: vosotros escudriñáis las escrituras, porque os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de quién. Amados, ¿de quién da testimonio todo lo creado? Cuando tú miras un pajarito, ¿de quién da testimonio? Cuando tú miras un ave, ¿de quién da testimonio? Cuando tú miras una flor, ¿sí o no? Con sus formas, con sus tamaños, con sus colores, con sus olores, ¿sí o no? Cuando miras una fruta con tantas formas, bueno, tantas cosas tan extraordinarias, ¿de quién te habla todo eso creado? ¿Te señala quién? Y cuando tú escudriñas la palabra, ¿quién te señala? ¿Sí o no? Ellas son las que dan testimonio de mí, de manera que lo creado me señala a Dios para que yo vaya a Dios, y lo escrito me señala a Dios para que yo vaya ¿a quién? Para que yo vaya a Dios, y para que Dios manifestarnos su lenguaje y hacernos conocer que el acceso a Él no es difícil. Él se acercó ¿a quién? A nosotros. No nos llevó a donde no podíamos ir. Él vino
y se hizo cercano, se hizo como uno de quién, se hizo como uno de nosotros, ¿cierto? En ese Juan 1:1, ¿está ahí? Ubíquese ahí en el Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era ¿qué? Dios, ¿sí o no? Y fíjese que ahí nos habla rapidito de tres cosas respecto del verbo, del logos, de la palabra viva, que es ¿quién? Jesucristo. No está hablando de lo que se dice, se está hablando es de una ¿qué? De una persona. Entonces dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era ¿quién? Y el verbo era Dios. Entonces fíjese cómo nos habla de tres cosas. Ahí rapidito nos habla de la existencia del Logos, nos habla de la compañía del Logos, quién estaba del Logos, y nos habla de la identidad del Logos o de la palabra. O sea, su existencia, su compañía y su identidad. Tres cosas hermosas. Antes de que existiera el tiempo, antes de Génesis 1:1, el tiempo no existía. El tiempo existió por causa de nosotros. Antes de que existiera, si usted pusiera el calendario y lo pusiera a retroceder hasta el inicio, cuando el calendario termina, ¿con qué se encuentra? Con el Logos. Porque antes de que todo empezara, allá estaba la palabra viva. Está hablando de la existencia del Logos. Y es algo tan hermoso y tan maravilloso esto de la existencia del Señor, que el Señor llega y habla a los judíos. Y mire que cuando se habla de Dios, no se puede hablar en tiempo pasado, siempre hay que hablar en tiempo presente. Porque cuando el Señor le habla a los judíos y ellos están sacándole en cara a Abraham, herederos de Abraham somos, descendencia de Abraham somos, ¿sí o no? Él los mira y le dice, antes de que Abraham fuese, él no dijo fui yo. Antes de que Abraham fuese, yo soy. De manera que yo soy, Él es siempre, porque nunca ha tenido comienzo y nunca tendrá final. Él dice, yo soy el alfa y la omega en Apocalipsis. Yo soy el principio y el fin de ¿quién? De todas las cosas. Antes de Génesis 1:1, Él ya ¿qué? Él ya existía, ¿cierto? Vemos la existencia de Dios. El Logos o la existencia de ese Logos. ¿Y en compañía de quién estaba? El Logos. Ya vemos su existencia. ¿Ha estado desde quién? Desde siempre. Y dice el verbo, en el principio era el verbo. ¿El verbo era con quién? ¿En compañía de quién estaba? Estaba en compañía de el Padre. Y me gusta mucho porque la expresión original que hay ahí en la palabra no está hablando como de alguien que va simplemente al lado, ¿cierto? Sino que habla de una relación tan íntima, tan profunda, que lo define de esta manera. La relación es tan íntima que prácticamente el uno es el otro. O sea, el Hijo está en el Padre y el Padre está en ¿quién? ¿Sí o no? Pero aunque son dos personas diferentes, prácticamente el uno está en el ¿qué? El uno está en el otro. Y eso como tan hermoso de la forma en que estaban en esto. Juan 17:5, el Señor hace una oración junto a sus discípulos, pero la oración de Jesús quiere revelar algo hermoso. Que el Hijo no solamente estaba en compañía del Padre, sino que el Hijo tenía la misma gloria del Padre allá cuando estaba en la eternidad. Juan 17:5 dice, ahora pues Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo ¿qué? Qué maravilloso. Antes de que el mundo fuese, ¿sí o no? La gloria de Dios estaba en ¿quién? Estaba en Él. Y Él ya disfrutaba de la gloria de ¿quién?
de la gloria del Padre, una unión que no es solamente íntima, sino es una unión gloriosa, con aquella gloria que tuve antes, contigo antes de que el mundo, ¿qué? Antes de que el mundo fuese. Juan 17, 24. Mire lo hermoso. Otro aspecto que revela esa oración en Juan 17. Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has. Y mire lo hermoso. No solamente eran íntimos en la eternidad, el uno en el otro, si no solamente compartían la gloria, ¿sí? Sino que dice aquí, terminando el versículo 24, porque me has amado desde antes de la fundación de ¿quién? O sea, antes de que algo fuera, el Padre amaba al ¿quién? El Padre amaba al Hijo desde la ¿qué? Desde la eternidad, de una manera muy especial. Entonces vemos no solamente la existencia de Logos, no solamente vemos en compañía de quién estaba el Logos, sino vemos la identidad de ese Logos, ¿sí? Donde dice en el verso número, en Juan 1, en el versículo número 3, la identidad de ese Logos era el Verbo, ¿era quién? Era Dios. En el 1.3 dice, todas las cosas por Él fueron ¿qué? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue ¿qué? Fue hecho, ¿cierto? Cuando nada existía, Él ya ¿qué? Él ya era, ¿cierto? Cuando nada era, Él ya estaba. Y Él es el que sostiene, no solamente el que hizo todas las cosas, sino el que las sostiene con su diestra de poder y de justicia. Colosenses 1.17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces primero Él empieza haciendo una descripción de la existencia del Verbo, de la compañía del Verbo y de la identidad del Verbo. El Verbo ha existido desde siempre, no tiene comienzo ni tiene final. Ha estado siempre con Dios, ha estado unido con Dios. La gloria de Dios ha estado en Él y el amor de Dios ha estado en Él. Y la identidad es que el Verbo es Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas y todas las cosas por Él ¿qué? Por Él subsisten. Y cuando Él está haciendo toda esa narración, después se pasa al versículo 14 ahí en Juan, capítulo número 1, verso 14. Juan 1.14, ¿sí? Ya ha escrito la existencia, la compañía y la identidad del Verbo. Y ahora dice, ese que ha habitado la eternidad, ese que ha tenido la gloria del Padre, ese que ha sido uno con el Padre, ese que ha sido amado por el Padre, ese que es Dios, se hizo hombre. Y aquel Verbo se hizo ¿qué? De manera que eso no era una simple introducción de un nuevo hombre en el mundo. Era poder ver la manifestación del Dios que sostiene todas las cosas de una manera poderosa sobre la tierra. Cuando todo lo demás opaca el significado de quien vino sobre la tierra, entonces nos centramos en muchas cosas y perdemos a Dios de quién. Y perdemos a Dios de vista. El Salvador se estaba manifestando sobre la faz de la tierra. Aquel día que Jesús nació, allá en Lucas, si me acompaña un segundito, Lucas, capítulo número Lucas, en el capítulo número 2, Lucas en el capítulo número 2, versículo número 8 en adelante. Había pastores en la misma región
que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y qué hermoso que dentro de lo cotidiano que nosotros hacemos aparezca la gloria de Dios, que fue lo que apareció allí. Están en una noche común y corriente, pero esa noche común y corriente se volvió una noche extraordinaria, con la revelación que venía sobre el corazón de aquellos que estaban cuidando sus rebaños en las noches. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que serán para ¿quién? Para todo el pueblo, que os ha nacido ¿qué? Hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. O sea, el que hizo el universo, el que extendió las estrellas. Mire, hay estrellas. Nosotros pertenecemos a la vía, en lo que dicen los científicos, a la Vía Láctea, ¿sí? Pero el Sol es una de las estrellas más pequeñas de la Vía Láctea. Hay otras estrellas más grandes. Dice que más grandes en intensidad y más grandes en tamaño, a tal punto que nuestro Sol cabría en esas otras estrellas no sé cuántas veces. Y nuestra Tierra cabría en esa estrella no sé cuántos millones de ¿qué? De veces. Y la Vía Láctea apenas es una pequeña porción de ¿qué? Del universo. El Dios que extendió toda esa inmensidad, ahora dice, ha nacido hoy sobre la tierra. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Nosotros tenemos una idea muy diferente de la palabra pesebre. Para nosotros pesebre, sí, es un poco de casitas, con ovejitas, se le pintan riachuelos, se le pintan muchas cositas, ¿cierto? Se decora, y todo se decora en torno, eso es lo que normalmente la gente tiene de idea como pesebre, ¿cierto? Pero realmente pesebre, o la palabra, porque aquí dice más adelantico, dice el verso 12, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, ¿sí o no? Y resulta que pesebre se llama, es el comedero de los animales, no un poco de casa, no, el solo coso donde comen los animales se llama pesebre. Eso, si usted lo busca en internet, busque la palabra pesebre y le sale comedero de animales, ¿cierto? No sale pesebrera, no sale es comedero de animales, como una canoa para comer los animales, ¿cierto? Pero fíjese que los detalles son tan extraordinarios para manifestar quién estaba sobre la faz de la tierra, ¿sí? Hallaréis al niño, en esta versión dice, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esa palabra pañales es más de las traducciones modernas, ¿sí? Porque lo hallaréis envuelto en cintas de tela blanca, es lo que dice el original. En cintas de tela lo hallaréis envuelto, acostado en un pesebre. Y esto es bien particular. ¿Por qué? Porque Belén era conocida como la ciudad de los corderos inmaculados. ¿Por qué era conocida como eso? Porque era la ciudad donde los corderos que nacían eran de tan excelente apariencia y calidad, que era el lugar donde apenas nacían los corderos primogénitos, los examinaban y de allí los separaban de una vez para hacer corderos para el sacrificio. Muchas veces ese corderito escogido lo cogía el pastor o lo cogía el sacerdote, y ese cordero escogido lo levantaba, lo envolvía en cintas blancas y lo acostaba en el comedero. Cualquiera que pasaba en esa región sabía que ese cordero que había sido puesto en ese comedero era un cordero elegido para sacrificio. De manera que cuando él le dice a los pastores, hallaréis al niño envuelto en cintas blancas y acostado en un pesebre, le estaba diciendo claramente, van a encontrar al cordero elegido para el sacrificio allá. O sea, no era simplemente
encontrar a un niño, ¿cierto? Nosotros lo volvimos pues las casitas y todo lo que se puede hacer hoy en día con las tradiciones que han hecho el ser humano. Pero significaba eso, para ellos no era simplemente llegar allá, y ver en ese comedero que normalmente era hecho de piedra tallada, y ese bebé puesto ahí envuelto en esas cintas blancas, significaba para ellos, este no es un niño común y corriente, este es el niño que fue escogido para ser el ¿qué? El cordero que ha de ser ¿qué? Inmolado, tan extraordinario, tan espectacular, porque la venida de él, si Jesucristo no hubiese venido y se hubiese hecho hombre y hubiese sido 100% hombre, para nosotros no habría oportunidad de salvación. Y no habría oportunidad de salvación porque solamente un hombre podía cumplir los requisitos para poder presentar el sacrificio y que el sacrificio fuera ¿qué? Acepto. Él era 100% Dios, pero era 100% hombre. Por allá leemos algunos versículos que tenemos que entenderlo desde esa perspectiva. La palabra de Dios dice que Jesucristo crecía en estatura y en sabiduría, ¿cierto? Pero no olvidemos, estaba creciendo en estatura el cuerpo natural y estaba creciendo en sabiduría la mente humana, porque la mente de Jesús como Dios no aprende nada porque Él lo sabe todo desde siempre, porque Él es Dios, Él no necesita ser enseñado en nada y Dios no necesita aprender nada. Cuando nosotros decimos que Dios es omnisciente, significa que Dios lo sabe todo desde siempre. Para Dios no hay nada nuevo, para Dios no hay nada que lo sorprenda. Él lo sabe absolutamente todo. Lo sabe tan absolutamente todo que yo creo que eso nos llena de ánimo. No sé si usted ha visto películas de cualquier índole, ¿cierto? Las películas tienen una característica, ¿cierto? Y a veces la gente, las películas tienen escenas así como de tensión, de crisis, de dificultad, sí. Entonces a veces uno se puede tirar la película, ¿sí o no? ¿Por qué razón? Porque vea, si usted sabe que ese que está pasando todas esas situaciones es el protagonista de la película, ¿qué sabe usted en el fondo? Que no importa cuántos peligros, cuántas necesidades, cuántas luchas pase, si es el protagonista va a llegar al final bien. ¿Cierto o no cierto? Igual uno se angustia en la mitad del camino, viendo las escenas. Pero usted sabe que ese protagonista va a llegar bien ¿a dónde? Va a llegar bien al final. Pase lo que pase, va a llegar ¿hasta dónde? Hasta el final, ¿sí o no? Mire lo hermoso. La venida de Cristo nos recuerda, porque les decía, Él lo conoce todo. De manera que aquí en la Biblia ya está narrado de parte de Dios que sabe todas las cosas, ¿cómo termina quién? ¿Cómo termina todo? De manera que Dios nos ha dicho, Él envió a su Hijo para que sea el protagonista de nuestras vidas. Y cuando Jesús es el Señor de nuestros corazones, mis amados, no importa cuánto pase, cuántas dificultades, cuántos tropiezos en el camino, cuántos desiertos, cuántos valles, cuántas montañas, mis amados, vamos a llegar al final y vamos a llegar bien. Porque Él lo prometió. Y Él dijo que Él se iría a preparar lugar para que donde Él estuviera, nosotros estuviéramos con Él. Y que cuando el lugar estuviera listo, dice, vendré y lo recogeré ¿a quién? A mí mismo. Para que donde yo esté, vosotros estéis ¿con quién? Vosotros estéis conmigo. Ese Jesús que se entregó en la cruz del Calvario de una manera muy especial, es el Jesús que muchas veces se celebra hoy su nacimiento sin conocer y entender realmente quién es. Cuando conocemos y entendemos quién es Él, todas las demás cosas pasan a un segundo plano, porque todo se trata de Él. Se trata de poder decirle al Señor, gracias Señor, porque cuando no merecíamos nada, tú nos hiciste merecedores de la vida de tu Hijo. Tú nos hiciste hijos tuyos por medio de Jesucristo, para que hoy podamos disfrutar de tu presencia. ¿Sabes cuál es el mayor regalo, independiente del tipo de ropa que te pudieras poner hoy? El mayor regalo es saber que tienes a Cristo en tu corazón, que Él con su sangre te limpió,
que con su sangre te purificó, que Él, el que compartía la gloria con el Padre, el que vivía en la eternidad, aquel que fue amado por el Padre, vino en obediencia al Padre para rescatar un pueblo para Dios. Y fue el instrumento de Dios por el cual Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo. Que por medio de Jesucristo nos estaba reconciliando, ¿era con quién? Con Él, para que podamos ver su gloria y su poder de una manera sobrenatural en nuestros corazones y de una manera sobrenatural en nuestras vidas, para que viéramos su gloria. El mayor anhelo, leía, de un judío es ver el rostro de Dios. Ese era el mayor anhelo, ver la gloria de Dios. Y Moisés expresó ese deseo del pueblo cuando le dijo al Señor: muéstranos tu gloria. Y el Señor le dijo: no hay hombre que vea mi gloria y todavía siga vivo. Voy a pasar, verás solamente mis espaldas, estarás metido allá donde, en la peña, ¿cierto? Pero mire lo hermoso. Ahora los discípulos dicen que la gloria que no podía ser vista, ahora fue vista. El Verbo se hizo carne y vimos su gloria. ¿Y sabe dónde vimos su gloria? ¿Dónde se vio más glorioso? ¿Dónde se vio más hermoso? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario no estaba repartiendo casas, carros ni becas. En la cruz del Calvario estaba derramando cada gota de sangre. Sangre que limpia, sangre que purifica, sangre que sana, sangre que restaura, sangre que cambia la eternidad de una persona. Sangre que hace posible que los vacíos sean llenos. Sangre que hace posible que esta fragilidad sea cubierta con el poder de Dios. Que aunque muchas veces yo siento desfallecer, no olvido que esa sangre hizo posible que Él me pueda sostener todos los días. Todos los días. Este año tal vez hemos pasado muchas situaciones, buenas, difíciles, irregulares. Pero mis amados, todas ellas han sido instrumentos de Dios para que yo lo conozca, para que yo lo vea, para que yo levante la mirada al cielo y me dé cuenta que lo necesito, que Él es la fuente que puede saciar mi corazón y que si Él llena mi corazón no va a faltar nada. Y lo que añade no se va a volver un problema, sino nos vamos a poder deleitar porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Aquel que no escatimó en dar a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué tal si inclinas ahí tu rostro un momento y meditas? Y meditas en tu corazón. Esto no son regalos, no son viandas, no son decoraciones, no son luces artificiales. Es que el Verbo se hizo carne. Es que el Dios del cielo se manifestó en medio de nosotros. Es que vino el más glorioso de los anuncios de parte de Dios. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. La buena noticia para todos. La buena noticia para hombres y mujeres. El Dios Santo que se hizo hombre y como hombre vino a servir. Y vino a servir a lo más vil de los hombres, para rescatarnos de la muerte y llevarnos a su gloria.